80 años de la entrada en vigor de la Carta Fundacional de Naciones Unidas. Se festeja en nuestro país, se conmemora y tenemos ahora para mostrarles una imagen muy ilustrativa. El Palacio Legislativo está azul completamente a esta hora y es por esta celebración, por este motivo. Ahí lo ven ustedes. Miren ya la belleza del palacio. Y Pablo, te invito también a que comentes, porque hoy hablábamos de eso, ¿no? De la belleza, de que hay colores que le quedan mejores que otros, decías, y el celeste nos identifica. Pablo Ruiz Yebra, el coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay, se encuentra con nosotros, así que ya te damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí vemos el Palacio, que también se suma a otras actividades que desde hoy temprano en Cancillería se llevaron adelante. Por ejemplo, a las 10 de la mañana, donde estuvo el canciller Mario Lubetkin presente, pero grandes personalidades como, por ejemplo, el gran Enrique Iglesias, que nos ha sabido representar en el mundo, para conversar de la situación en la que se encuentra Naciones Unidas en estos 80 años y en los momentos donde más se la necesita, lo hemos escuchado muchas veces, es en su momento más crítico. Sí, efectivamente, en realidad es un momento, estos 80 años es como un momento de reflexión también, ¿no? Porque más importante que cómo está Naciones Unidas es cómo está el mundo y en qué medida Naciones Unidas es una herramienta, digamos, para encontrar soluciones a los problemas mundiales que nos aquejan, ¿no? Y efectivamente, pues en la mesa teníamos al canciller. Para nosotros era muy importante hacer esto en sede, digamos, de gobierno, porque al final Naciones Unidas, es muy importante recordarlo, son los países que la componen, ¿no? Son Naciones Unidas. Y cuanto más unidas están, mejor funciona, y cuanto menos unidas están, pues es más complicado manejarlo. Y nos acompañaba también Enrique Iglesias, que obviamente él tiene una lectura, por supuesto, enorme por el lado de su experiencia profesional y personal, pero también por su edad, ¿no? Porque él contaba la anécdota de cómo él celebró, digamos, esta creación de Naciones Unidas, el fin de la Segunda Guerra Mundial, y entonces ha visto todo, ¿no? Como las personas de su edad, ha visto toda esa trayectoria hasta ahora, las buenas cosas que se han conseguido. La más importante, sin duda, es evitar una tercera guerra mundial, que fue la razón por la cual se crearon las Naciones Unidas, pero también muchas de las cosas que no funcionan como debieran y que deberíamos de mejorar para seguir progresando como humanidad, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que este 80º aniversario es una oportunidad para reflexionar sobre lo que funciona bien y sobre lo que no funciona también en un mundo como el actual. Sí, y en este contexto, y también lo hablábamos con respecto al mensaje de ese Consejo de Seguridad, que se está implementando también una especie de descreimiento de lo que puede llegar a lograr Naciones Unidas en un contexto de guerra como estamos, y se apunta directamente al Consejo de Seguridad de cómo está constituido y de esos países miembros que tienen poder de veto. Son 5 en 15 miembros, donde allí se encuentran las grandes potencias con ese poder que de alguna manera bloquean decisiones. ¿Cómo pretende también llevar adelante esta discusión la ONU? Bueno, primero hay que recordar que Naciones Unidas es más que el Consejo de Seguridad, ¿no? O sea, el trabajo conjunto que hemos hecho ahí nos ha permitido en estos tiempos cosas como la erradicación de la viruela, como resolver problemas como el de la capa de ozono, que hace unos años nos preocupaba tanto y que trabajando juntos pues ya está, no voy a decir totalmente solucionado, pero en vías de solución. Esperamos que en unos años, digamos, quizás a mediados del siglo ya se haya resuelto completamente. Y muchos otros temas en los cuales Naciones Unidas trabaja cotidianamente. Hay que recordar también que justo pues, el compromiso de todos los países del mundo de avanzar en algunos temas nos ha permitido logros increíbles, ¿no? Por ejemplo, desde 1990 hay 1.500 millones de personas que han salido de la pobreza, ¿no? Es un logro fenomenal, fabuloso en la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo también hay cosas que no están funcionando como debieran, y una de ellas es efectivamente el Consejo de Seguridad, que yo creo que prácticamente todos los analistas admiten que es un tema que tenemos que reformar. El tema es cómo se reforma. Hay un acuerdo ya en el Pacto del Futuro que todos los países del mundo, digamos, suscribieron el año pasado en septiembre, en el que se empieza a discutir exactamente cuáles son las vías para esa participación y posible expansión del Consejo de Seguridad, porque en definitiva de lo que se trata, pensando en una persona que no tiene por qué ser experto en estos órganos, es adaptar el Consejo de Seguridad al mundo actual. O sea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se creó en base a la realidad de 1945,
cuando había 51 países, cuando salíamos de una Segunda Guerra Mundial. Hoy hay 193 y eso es porque el mundo ha cambiado. Muchos países en África que hoy existen no existían en ese momento. También en Oriente Medio, en Asia, en fin. Entonces el Consejo de Seguridad debe reflejar mejor esta realidad. Por ejemplo, África no está representada en el Consejo de Seguridad. América Latina tampoco, y América Latina, aún cuando era 1945 y eran 20 países de los 51, tenía incluso más peso, ¿no? Y otros países que tienen aspiraciones, bueno, legítimas a verse representados en ese Consejo y probablemente habría que explorar, ya se está explorando, pero habría que lograr un Consejo de Seguridad que tal vez no sea perfecto, pero que refleje mejor ese mundo actual y que permita, sobre todo, que es lo más importante, resolver los problemas de la paz y seguridad que ningún país puede resolver solo, que por eso se han creado estos mecanismos que requieren una colaboración a nivel internacional. Todo esto es posible en un contexto donde, bueno, se viene cuestionando mucho el multilateralismo. Países importantes como Estados Unidos han tenido una visión muy crítica, ¿no?, por parte del presidente, incluso recortes en aportes económicos para Naciones Unidas, que, bueno, son financiamientos también para otros países con mayores dificultades. ¿Cuán viables estos planes de modernización con este contexto? Bueno, yo separaría las dos cosas. Una es llegar a un acuerdo político sobre esa reforma que inevitablemente implica que los países, y sobre todo los países más grandes, conversen y dialoguen. Y eso, evidentemente, volvemos al concepto de Naciones Unidas. Si no conseguimos mejorar una herramienta que es por el bien de todos, pues obviamente todos los países de una u otra manera se van a ver perjudicados. Entonces nosotros confiamos en que ese diálogo se va a dar. Ha habido momentos muy difíciles en estos 80 años, acordémonos de la crisis de los misiles, acordémonos de guerras, digamos, de índole global, la propia Guerra Fría, la dinámica que hubo de enfrentamiento, y bueno, se han ido, digamos, encontrando espacios para resolver esos problemas y yo creo que hay una posibilidad de que eso ocurra. Ahora, eso depende de los países, el momento de los estados, ¿no? Eso le corresponde a los estados, no a la burocracia de Naciones Unidas. El rol fundamental ahí es el rol de los países. Luego está el otro tema, que es el tema del financiamiento, que es un tema muy serio. Es un tema muy serio porque si miramos, por ejemplo, los recursos que hay a mes de septiembre para el financiamiento de las crisis humanitarias del mundo, estamos más o menos al 20% de financiamiento de las necesidades expresadas. Esa es una cifra muy pequeña, más o menos sale como un dólar por habitante en el mundo, con eso es difícil. Todos los recursos que hay para enfrentar crisis humanitarias a nivel internacional representan, yo creo que más o menos como un tercio del presupuesto que tiene Uruguay para Uruguay. Es decir, que eso da una idea también de la escasez de recursos que hay para los múltiples problemas, porque se multiplican los problemas, se han multiplicado los conflictos. Entonces hay mucho que hacer en ese sentido del financiamiento. Además, es mucho menos de lo que era en el 2024, es decir, que estamos en un proceso de fragilización del financiamiento que pone en duda algo que Enrique Iglesias siempre menciona, que es que un avance de la humanidad ha sido generar un concepto de solidaridad internacional, que cuando a un país lejano, digamos, le está yendo muy mal, los otros sienten la necesidad, el ser humano siente la necesidad de venir y en apoyo a ese dolor, digamos, del ser humano en otros lugares. Y bueno, si no hay financiamiento, ese concepto se fragiliza mucho y esa es parte de la discusión y nosotros lo estamos poniendo encima de la mesa. Sí, quien ha sido muy crítico con respecto a eso ha sido Donald Trump y ha hecho su discurso también marcando que no iba a retirarlo completamente, pero sí iba a bajar notoriamente ese financiamiento. ¿Qué otros países también están en esa postura? Bueno, hay, digamos, que diferenciar. Naciones Unidas se financia por varias vías. Sí. Hay contribuciones obligatorias, que es lo que los países por un porcentaje y una cuota que hay tienen que pagar cada año, que tiene que ver, por ejemplo, con el Secretariado de Naciones Unidas, que se financia fundamentalmente así. Y luego hay contribuciones voluntarias, que es lo que los países aportan para todo el trabajo de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, que también es muy importante, porque aunque sea voluntario, sirve igual. Obviamente hemos visto un descenso en general, no solamente del lado de Estados Unidos, sino también de muchos países, por ejemplo, europeos, donantes europeos que antes habían contribuido más. Hay una situación en el mundo, por eso hablaba del mundo, en el cual hay una mayor tensión, en el cual hay una mayor inversión en armas y menos en solidaridad. Esa es la realidad en la que estamos hoy.
y obviamente pues eso repercute también en el trabajo de Naciones Unidas, pero no solo Naciones Unidas, también organizaciones no gubernamentales internacionales y otros actores que quieren, digamos, contribuir, pero que hay menos fondos para eso porque los fondos son los que son y cuando se gastan en armas, pues no se gastan en solidaridad. Y esa es una tendencia preocupante y sobre la cual obviamente hay un debate, hay una discusión y es clave. Ahora, en los fondos obligatorios es todavía más complejo porque obviamente ya pone en cuestionamiento la existencia misma de la institución. Como decía nuestro secretario general, Antonio Gutiérrez, el otro día, por este camino vamos hacia la quiebra, ¿no? Y realmente ahí se plantea un gran debate sobre el multilateralismo, sobre el funcionamiento de Naciones Unidas, que bueno, en los próximos meses lo vamos a ir viendo porque se va tejiendo, digamos, en el diálogo entre los grandes países en realidad. Y ese diálogo, esa geopolítica es compleja en este momento, y hay que buscar las maneras de encontrar ese diálogo y esa conversación porque con la paz ganan todos. Esto no es un juego de suma cero y en la medida en que seamos capaces de encontrar esos puentes creo que todos nos vamos a beneficiar, Uruguay también. A propósito de la relación de Naciones Unidas con Uruguay, bueno, hubo cambio de gobierno, ¿cómo siguen las relaciones entre Uruguay, su cambio de prioridades? O ustedes advierten una continuidad en eso que siempre Uruguay dice, esa continuidad jurídica, esa continuidad al centro, ¿no?, que tiene nuestro país. Bueno, Uruguay siempre ha sido un país muy comprometido con el multilateralismo y con la paz. Nosotros, la verdad, consideramos Uruguay un buen ejemplo a nivel internacional. Es un país respetado, digamos, por ser una voz amable en el contexto internacional, que en general ayuda a tejer consensos. Esa es una línea, digamos, genérica. Con respecto al nuevo gobierno, bueno, hemos definido nuevas prioridades. Nosotros tenemos un marco de cooperación que es, de alguna manera, sincronizamos nuestras prioridades, que son las prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de paz y seguridad, y las sincronizamos con las prioridades del gobierno que los ciudadanos han elegido, ¿no? Y durante un periodo de 5 años nos adaptamos un poquito, nos priorizamos, digamos, en esas áreas. Con el nuevo gobierno hay 4 temas emergentes, digamos, que son una continuidad con el respecto, pero con un énfasis un poco particular. Uno de ellos tiene que ver con el tema de pobreza infantil y cuidados. Otro tiene que ver más con los temas de crecimiento económico, pero también con un foco en tecnología, porque si Uruguay quiere ser un país desarrollado en el futuro va a tener que estar en el tema de punta de la tecnología y eso evidentemente es el caso para cualquier país, no solamente para Uruguay. Luego uno que tiene más que ver con temas de gobernanza y también de seguridad ciudadana, que es un tema también muy importante para el futuro de Uruguay. Y por último, uno que es novedoso, distinto, digamos, a los que ha habido antes, que tiene que ver con podríamos decir, un Uruguay más internacional, un Uruguay más inserto, más audaz en el tema internacional, con una mayor presencia en los foros económicos y políticos, con una mayor acción en temas de sur-sur, con la posibilidad de profundizar temas de paz y mediación más allá de lo que hacen los cascos azules, ofrecerse también como un actor que pueda ayudar en alguno de esos conflictos, a construir esos puentes, a encontrar esas soluciones, digamos, políticas a problemas complejos. Entonces, en esas áreas, digamos, más del Uruguay internacional, sí que es un área más novedosa con este gobierno en el que estamos empezando a trabajar. En eso que nombrabas, por ejemplo, en primera infancia y también en cuidados y demás, el PNUD hace un gran trabajo. ¿Cómo influye eso en la financiación también? Porque son muchos programas también en cuanto a seguridad, porque tienen específicamente programas que apuntan a las políticas de drogas, por ejemplo, que también dan apoyo técnico y de mucha investigación a los distintos países. ¿Cómo está esa rama de financiación? ¿La nuestra? Sí, la de Naciones Unidas. Sí, Naciones Unidas aquí se financia, es una cofinanciación. Una parte viene de fondos internacionales y algunos privados y otra parte viene de fondos de gobierno. Es como una cofinanciación. En el periodo anterior, en el que en realidad estamos todavía ahora, porque el periodo, digamos, anterior de 5 años termina en diciembre de este año. Entonces estimamos que es un poquito más de 200 millones de dólares que se han ejecutado a lo largo de los 5 años. Y pensamos que en el próximo periodo va a ser una cantidad quizás similar a esos fondos, pero todavía no está totalmente cerrada porque depende de discusiones, de conversaciones y de alguno de estos temas que estamos conversando también, ¿no? De cómo estos financiamientos internacionales se van a plasmar o no, sí, claro, en los presupuestos. Quizás yo creo que la parte financiera no es la más importante en el caso de Uruguay,
lo digo sobre todo porque el trabajo que hacemos aquí tiene mucho que ver con políticas públicas, con acompañar el trabajo de las autoridades. Es un laboratorio de buenas prácticas. Aquí en Uruguay se hacen cosas también que sirven para otros países. Son temas también de normativos, de seguimiento de compromisos de Uruguay a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, aquí no hacemos un trabajo como hacemos en otros países con más presencia territorial, con más acciones concretas. Aquí no se construyen escuelas, no se construyen, digamos, carreteras, no ese es el tipo de trabajo que hacemos aquí. Aquí es mucho más el acompañamiento al trabajo del gobierno y a partir de ahora también mucho más ayudar a que Uruguay pueda compartir algunas de las buenas prácticas que tiene en temas, pues, por ejemplo, como energías renovables, como el Plan Ceibal, como el embarazo adolescente, donde Uruguay ha sido capaz de hacer cosas muy novedosas y que son de un gran interés para otros países. Entonces tenemos que poder compartir más y mejor también estas experiencias. Y desde Naciones Unidas, ¿cómo se va a acompañar el objetivo que tiene esta nueva administración de erradicar la pobreza infantil o disminuirla, ¿no?, en gran medida? Bueno, nosotros hemos venido diciendo los últimos 2 años en los diálogos del futuro que el principal, digamos, la mejor inversión que puede hacer el país es la pobreza infantil. Creo que hay un amplio consenso en los partidos políticos sobre esto, lo vimos también en los programas electorales, en las conversaciones que tuvimos con los partidos, y definitivamente es un énfasis que ha tenido este gobierno desde que ha asumido y que ha dado como una prioridad a ese tema. La pobreza infantil es un tema muy complicado. Hay que decir que la gente pregunta muchas veces por qué Uruguay tiene un problema de pobreza infantil también tan grande, ¿no? Comparativamente, porque Uruguay no tiene un problema de pobreza mucho mayor que otros países de la región. Tiene un problema específicamente con la pobreza infantil. Y eso en parte es porque resolvió el problema de los adultos mayores. A través de un sistema de pensiones permite que, bueno, los adultos mayores estén un poquito mejor y por tanto están por fuera de esa línea de la pobreza y entonces la pobreza se concentra mucho más en otros segmentos de edad. Pero el caso es que, claro, en un país que envejece y que tiene cada vez menos niños, cuidarlos y asegurar que sean en el futuro ciudadanos política y económicamente activos es todavía más importante, porque si no, en el medio o largo plazo van a costar más recursos. Es un tema complejo, requiere muchos recursos, hay que ver cómo queda el presupuesto finalmente y cuántos recursos hay para esto. Hace falta una plataforma importante de transferencias, digamos, a los más pobres, como una plataforma para poder hacer mejor el trabajo educativo, mejorar los temas de asistencia, por ejemplo, que son un grave problema en Uruguay y la llegada en esos territorios, mejorar los temas de empleabilidad para lograr que esos chicos puedan participar, que las madres solteras que tienen 2 o 3 hijos a cargo puedan trabajar normalmente, porque hoy con un horario de 4 horas es muy difícil que se inserten laboralmente. Es importante también acompañar el tema de vivienda, que en algunos casos es todavía, digamos, muy difícil y que obviamente influye en todo lo demás. Entonces hay muchas cosas que hacer, algunas se podrán hacer en un ciclo de gobierno y otras no. Nosotros celebramos que eso sea una prioridad del gobierno y bueno, vamos a ver si los recursos que se le asignen a esto sirven o son suficientes. Habrá que verlo, eso se verá también en las cifras. Pero de manera más general también va a hacer falta una coordinación muy fuerte en el territorio de esas actividades y quizás una manera de trabajar un poco distinta, en el sentido que conocer muy bien el territorio es clave para poder utilizar ese menú de política pública que le llegue a la gente, porque los problemas de las familias pobres no son los mismos. Las pobrezas no son las mismas, los problemas no son los mismos. No es lo mismo un problema de una persona que, por ejemplo, tiene dependencia de las drogas que una familia que no tiene empleo, donde hay problemas de violencia o donde hay un problema de inserción laboral porque no hay posibilidad material de un trabajo formal y se hacen pequeñas actividades. Entonces, alguien tiene que estar en territorio adaptando esa oferta a las necesidades y acompañando a la gente. Uruguay tiene una gran ventaja y es que en número son pocos los pobres y tal vez, como decía un colega mío, se conocen por nombre y apellido y entonces, pues bueno, hay que hacer ese esfuerzo, digamos, de poder hacer a la medida la política pública de las problemáticas de las familias. Sí, como lo dice también mucho Fernando Filgueiras, ¿no? Sí, Que Fernando es uno de los que eso dice. de esos 30.000 niños que nacen no debería ser tan complicado, dice, tratarlos como lo que son como oro puro, que hay que acompañarlos en la trayectoria. Con respecto al medio ambiente, estamos justo terminando una semana que en nuestro país y en el mundo se trabaja para concientizar por la contaminación en plomo.
Y quedado lo ambiental, que decías que también es un concepto súper importante porque afecta a nuestras niñeces. También nosotros tenemos un problema de contaminación. La pediatría ahora tiene ese encargue ambiental también, que afecta mucho más a los pobres, que a veces exige su relocalización. Que perdemos un poco la noción de cómo influye lo ambiental también en nuestra condición de vida y en cómo nos marca nuestra trayectoria de vida. El plomo lo pongo como ejemplo porque genera, una de las cosas que genera es retardo en el desarrollo de los niños. Entonces, cómo también concientizar con respecto a lo profundo que es no cuidar, no es solamente cuidar el ambiente como tierra en sí, sino a nosotros mismos. Bueno, si miramos a los 80 años de Naciones Unidas, al principio los problemas ambientales no eran una preocupación central, digamos, ¿no? Pero progresivamente, gracias a la ciencia, bendita ciencia, hemos podido ver que, bueno, que nuestro sistema de crecimiento económico se hacía a costa a veces de las generaciones futuras, ¿no? y del planeta, del bienestar del planeta. Y ahí se descubrió todos los problemas de la capa de ozono, con los problemas que sabemos de cáncer de piel y otras cosas. Ahí se supo mucho más sobre la contaminación y cómo la contaminación, bueno, en plomo, pero en general, aunque Uruguay no tenga un problema tan grave, pero hay lugares donde la contaminación en algunas ciudades es espantosa. Y bueno, son años de vida que no se tienen. Simplemente en esos lugares pues hay gente que vive muchos menos años porque la contaminación acaba a medio o largo plazo por generar otro tipo de impactos. Está el tema del cambio climático que estamos viendo, está el tema de mantener los bosques, digamos, nativos que tenemos en el mundo. Hay muchos temas ambientales que son importantes. Quizás lo que hemos avanzado, yo creo, ahí, vuelvo a este tema específico, es a la concepción de que no se puede hacer el crecimiento económico a costa de las generaciones futuras. O sea, para ganar algo en 1 o 2 años, por ejemplo, una mina que va a tener muchos impactos sociales y ambientales por 100, 150 años y que no va a dejar muchos recursos, a lo mejor no es un buen negocio para un país. Si es en otra situación, sí. Pero si va a dejar muchos costes y va a dejar muy pocos ingresos, bueno, hay que ver todo eso pensando en el medio o largo plazo, no pensando en el mañana solamente, porque de repente 1 o 2 años acaban comprometiendo. Y eso creo que ya es parte del desarrollo, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo sostenible. Y en el caso de la contaminación es muy complejo, porque yo, por ejemplo, estaba con una responsable de salud en uno de estos barrios y nos decía, es que los problemas de salud en estos barrios son muy diferentes de los problemas que atendemos en otros lugares, ¿no? Sí. Y hay cosas como muy básicas que están pasando y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Que la realidad en alguno de esos barrios es muy compleja y es un tipo de problemas que no necesariamente son los mismos que uno tiene en otros lugares. Y bueno, ese es justamente el territorio que hace falta que esté muy presente en la política pública, y creo que el propio presidente de la República lo ha mencionado varias veces, lo importante es que todo este trabajo de pobreza se haga con una perspectiva con el territorio, desde el territorio, para el territorio, porque si no la política pública no acaba a veces de enganchar, en cualquier país, ¿no? con las necesidades de la gente. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo Ruiz Yebra, desde Naciones Unidas, representante que le queda 1 año más en Uruguay, así que lo tendremos por aquí en otras oportunidades. Nos despedimos de Noticias 5.